Bienvenidos mis estimados alumnos a esta nueva aula virtual correspondiente a la semana del 11 al 15 de octubre, en el que te voy a explicar las actividades de la asignatura de español y vamos a iniciar con la práctica social del lenguaje número 7, armar una revista de divulgación científica para niños. Iniciamos diciéndoles que es importante revisar todas las páginas de su libro. Sin embargo, yo les estoy exponiendo aquellas páginas que considero son más relevantes por la información que contiene. Recuerden que estamos en el periodo de recuperación extraordinario, así que esto es un repaso de lo que ustedes ya vieron en tercer grado de educación primaria. Y nos vamos precisamente a la página número 80 que tienen ahí en su pantalla, porque tenemos que analizar lo que es el lenguaje literal en los artículos de divulgación científica. Recuerden que en las prácticas sociales del lenguaje que vimos la semana pasada, por ahí vimos lo que son los poemas, que da pie a utilizar un lenguaje figurado. Sin embargo, aquí el lenguaje tiene que ser literal, es decir, tiene que ser claro, preciso y exacto, real lo que se está exponiendo en los artículos de divulgación científica. Hay varias revistas de este tipo, hay revistas de diferentes temas, también hay revistas que son especializadas para niños. Señores padres de familia, ustedes podrían conseguir alguna para ir inculcándole a los niños la lectura de este tipo de información, que es muy relevante para ellos. Y aquí en esta página 80 vamos a revisar lo que nos dice en esta parte. Dice, las revistas de divulgación científica incluyen artículos que tienen el propósito de dar a conocer de manera exacta y real descubrimientos o explicaciones de sucesos, fenómenos u objetos. Este tipo de artículos son textos informativos escritos con lenguaje literal. ¿Okay? No podemos utilizar onomatopeyas, aliteración, simil, el doble sentido, no, tiene que ser exacto y real lo que se está escribiendo. En la página 85 nos menciona algo que también es muy importante tener en cuenta en los artículos de divulgación científica. Dice ilustraciones y fotografías en artículos de divulgación científica. Selecciona el artículo de una revista con tu equipo. Comenta si tiene ilustraciones, tablas, gráficas o fotos y cómo está distribuida la información en cada página. Si tuvieran la oportunidad de conseguir una revista de este tipo, es importante que lo revisen y vean la disposición de la información, de las imágenes, de las tablas, cómo está expuesta la información. Y aquí nos plantean algunas interrogantes que es importante revisar. En la parte de abajo viene una información que interesa revisarlo. Las ilustraciones o las tablas que acompañan a artículos científicos ejemplifican, completan o especifican la información. Es frecuente que tengan junto a ellas un texto breve que explica al lector lo que se muestra. Este texto se llama pie de fotografía o pie de ilustración. Recuerden que el ciclo pasado ya estuvimos revisando este tema. Ya les expuse por ahí en el video correspondiente algunos textos que correspondían a artículos de divulgación científica. Les expuse las imágenes y el pie de fotografía o pie de ilustración, que es importante volver a revisar para refrescar esos conocimientos que ustedes ya deben de tener. También otro elemento que es importante volver a revisar son los títulos y subtítulos. Dice, al leer el título de un artículo de divulgación científica, generalmente se sabe de qué trata el texto, pues da una idea del contenido. Los títulos están escritos con letras más grandes,
gruesas o incluso de color diferente a las letras del resto del artículo. Esta característica lo comparte con los folletos que vimos también la semana pasada. Recuerden que estuvimos trabajando en clases presenciales esta parte de que los títulos y subtítulos deben de estar escritos con letras de diferentes tamaño y de diferente color. Esta característica sí lo comparte. Dice, cuando los artículos contienen mucha información es necesario organizarla y presentarla en segmentos cortos. Cada uno de ellos aborda aspectos más específicos del tema. Así un tema se divide en subtemas, que a su vez se mencionan con un subtítulo que indica en una frase el contenido de ese texto. Y ahí tenemos que revisar este artículo de divulgación científica que realizamos el ciclo pasado, y aquí en esta parte, en la página 83, tenemos el título y los subtítulos que pueden ir en cada una de estas partes, ¿no? Hasta arriba nos preguntan cuál es el título, aquí nos pone un subtítulo, otro subtítulo, y en esta parte también va otro subtítulo, ¿no? Dependiendo de la información que tenga cada parte, pues va a ser el subtítulo que le podemos poner, ¿no? Y por acá nos dice, a continuación encontrarás 3 frases. Una pertenece al título y 2 a los subtítulos del artículo. Escribe las frases sobre las líneas que están en el artículo según corresponda. Quedará una línea en blanco, en ella escribe un subtítulo que creas adecuado. Y aquí tenemos las 3 frases. Los reptiles son ovíparos u ovovivíparos, reptiles, y se dice que los reptiles son de sangre fría. Entonces, uno corresponde al título, 2 corresponden a subtítulos, y dependiendo de la información que tienes, cómo lo vamos a ir agregando. Nos trae más elementos en las otras páginas. Nos habla de las familias de palabras o familias léxicas que estuvimos viendo en español. Acuérdense de esa parte también, que es elemento súper importante, ¿no? Para poder escribir, para poder redactar un artículo de divulgación científica. En este momento no vamos a realizar esa parte, lo del producto final, sino que la revisión de estas páginas, de esta práctica social del lenguaje, nos va a servir para resolver las 2 páginas de nuestro cuadernillo, del bloque número 2, página 5 y página 6. Nos dice la página 5, dice, te cuento que los artículos de divulgación científica son textos informativos que están basados en proyectos de investigación o en argumentos que parten de la ciencia. Su finalidad principal es difundir la investigación de una manera accesible para que sea comprensible por el público general. Encierra con un color las características principales de un artículo de divulgación. Apóyate en las páginas 79 al 81 de tu libro de español. Es esta parte. Vamos a encerrar ahí las características principales que les acabo de mencionar al momento de estar leyendo nuestro libro. En esta parte nos dice, investiga con ayuda de un adulto un artículo de divulgación científica que sea de tu interés y redacta lo más importante, incluyendo las características principales de estos. Recuerden que cuando hacemos un resumen no se trata nada más de escribir un pedazo de la información. Se trata de leerlo varias veces, de tratar de entender lo que nos dice la información, el artículo que estemos leyendo, y a partir de ahí redactar nuestra propia versión o nuestro resumen del artículo de divulgación científica. Recuerden que el artículo de divulgación científica es información veraz, clara, real, no podemos inventar absolutamente nada. Y en la parte de aquí abajo dice, responde lo siguiente, ¿qué explicación científica le das al artículo que buscaste? Eso es dependiendo del trabajo que ustedes realicen. Y en la página número 6, que esta página número 6 es igual a una que realizamos el ciclo pasado, así es que vamos a tratar de recordar lo que hicimos el ciclo pasado. Lee el siguiente artículo y responde las siguientes preguntas. Misteriosa estrella pierde su brillo. Vamos a leer este artículo de divulgación científica y después contestamos las preguntas
cuál es el título, de qué trata el artículo. Después dice, relaciona con líneas de diferentes colores los subtítulos que correspondan a cada uno de los títulos. Ahí tenemos los títulos, tenemos 3. Aquí tenemos varios subtítulos. Entonces vamos a relacionar uniendo con una línea de diferentes colores para que se distinga el trabajo que ustedes van a realizar. Recuerden que es muy importante que el título tenga mucha relación con el subtítulo. ¿Ok? Pues muy bien, mis estimados alumnos, esta fue la explicación de esta semana para la asignatura de español. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Nos vemos pronto.